Existe una capital que parece demasiado perfecta en cámara. No es París, no es Madrid, no es Ciudad de México, está en Turkmenistán, se llama Ashgabat. En muchos videos se ve una cosa rara, casi todo es blanco, hay mármol por todas partes, hay avenidas gigantes y hay muy poca gente en cuadro. Hoy voy a contarte por qué esto importa y por qué algunas piezas no encajan. Si tu tema favorito es Tartaria, si te interesan civilizaciones perdidas, si te atraen las historias de reinicios y borrados, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, activa la campana y escribe en los comentarios una palabra. Escribe mármol. Eso me ayuda a saber que estás aquí desde el inicio. Ahora una regla clara. Aquí vamos a separar dos cosas. Primero, lo que se puede observar. Segundo, lo que solo se puede sospechar. Cuando yo diga una hipótesis, lo diré de forma directa. No lo voy a presentar como hecho. Empezamos con lo visible. Ashgabat tiene zonas donde los edificios parecen nuevos. Las fachadas se ven limpias. Las plazas se ven enormes. Las fuentes se ven alineadas. Las calles se ven anchas. En algunas tomas no se ve tráfico. En otras se ven pocos peatones. Esto crea curiosidad rápida, porque una capital suele ser ruido, suele ser movimiento, suele ser vendedores, suele ser caos controlado. Piensa en el centro histórico de la CDMX, piensa en la Gran Vía de Madrid. Incluso de madrugada hay señales de vida, hay taxis, hay gente, hay sonido. Ashgabat, en cambio, en muchos clips parece silenciosa. Aquí aparece la primera contradicción. Una ciudad construida para millones. En un país con pocos millones. Una capital con avenidas de escala monumental, pero con escenas que parecen vacías. Eso no prueba nada por sí solo, pero sí obliga a hacer preguntas. Otra cosa visible es el material. Muchos edificios están recubiertos de mármol blanco. No es solo un detalle, es un patrón. Se repite en conjuntos completos. Se repite en avenidas enteras. Se repite en zonas que parecen planificadas como un solo bloque. Si eres de España, piensa en una zona de ciudad hecha de golpe, como un gran desarrollo nuevo en la periferia, pero llevado al extremo. Si eres de México, piensa en cuando entras a Santa Fe. Ves edificios modernos y calles amplias. Ahora imagina eso multiplicado y con un color dominante casi único. Blanco. El blanco tiene efectos físicos, refleja más luz que un color oscuro, absorbe menos calor directo del sol. Eso es básico, no es teoría, es material. Entonces llega otra pregunta simple. ¿Por qué usar ese material a esa escala? El mármol es caro. El mármol requiere mantenimiento. El mármol no se usa así por accidente. Alguien lo decidió y lo mantuvo como regla. Ahora vamos con la simetría. En muchas vistas aéreas se ven líneas rectas, se ven ejes largos, se ven rotondas, se ven plazas abiertas. No es el crecimiento típico de una ciudad antigua. No es como Sevilla con su mezcla histórica. No es como Guadalajara con capas y expansiones. Se siente como un diseño desde arriba. Se siente como un plan que no negocia con lo viejo. Hasta aquí, todavía podrías decir algo normal. Podrías decir, es propaganda. Podrías decir, es imagen del Estado. Podrías decir, es control social. Es posible, y vamos a considerar esas opciones. Pero hay más detalles que vuelven a presionar la contradicción. Uno es la iluminación nocturna. En varios registros se ve luz muy uniforme. No se ven zonas oscuras como en barrios comunes. No siempre se ven variaciones de color. Esto puede ser edición, puede ser selección de lugares, también puede ser otra cosa. Por ahora solo lo marcamos como observación. Otro detalle es el uso del agua. Se ven fuentes, se ven jardines, se ven canales decorativos. Esto llama la atención porque el entorno es seco. Otra vez, no es prueba, pero es una pregunta lógica. ¿De dónde sale el agua? ¿Y cuánto cuesta sostenerla? Ahora te digo por qué este tema conecta con nuestro nicho.
Cuando hablamos de Tartaria y civilizaciones perdidas, repetimos un patrón. Ciudades con escala que no encaja con su población. Arquitectura monumental repetida como plantilla. Capas históricas que parecen cortadas. Y un relato oficial que no explica la logística completa. No digo que Ashgabat sea Tartaria. Digo que el patrón visual se parece en un punto. Se parece en la sensación de proyecto total. Se parece en el salto brusco de una capa a otra. Aquí entra una idea clave. Una capital puede ser un símbolo, pero también puede ser una herramienta. Un símbolo busca verse. Una herramienta busca funcionar. A veces una cosa disfraza a la otra. Por eso hoy te propongo una pregunta directa. ¿Y si parte de Ashgabat no fue diseñada para ser vivida? ¿Y si fue diseñada para operar? No estoy diciendo máquina alienígena. Estoy diciendo algo más básico. Infraestructura con una función que no es turística. Infraestructura que se entiende mejor como sistema. En España hay una frase popular. Algo huele raro. En México se dice, esto no cuadra. Eso es lo que sentimos aquí. No por magia, por escala, por repetición, por control, por costo. Ahora te doy el plan del video. Primero vamos a listar anomalías concretas. Luego vamos a plantear una hipótesis central. Después vamos a poner pruebas a favor y en contra. Y al final vamos a dejar una pregunta abierta. Una pregunta que conecta con otros casos del canal. Pero antes necesitamos un punto de origen, una fecha, un evento que explica por qué una ciudad puede reiniciarse. Ashgabat tiene uno. Es un golpe histórico. Es el tipo de evento que borra mapas y memorias. Es el tipo de evento que permite construir desde cero. Y ocurrió en 1948. Hay personas que dicen, las tomas están elegidas. Solo muestran zonas oficiales. Eso también importa. Porque si la ciudad se muestra como vitrina, entonces hay un guión. Y si hay un guión, alguien decide qué se ve y qué no. Piensa en una comparación simple. En el fútbol, el árbitro decide el ritmo con tarjetas y faltas. No es conspiración, es control del juego. En una capital el control también existe. Se nota en cámaras, se nota en rutas, se nota en zonas prohibidas. Eso no prueba un secreto, pero sí indica una estructura. Yo no te pido fe, te pido atención. Mira el tamaño, mira el material, mira el vacío en ciertas escenas, y luego pregúntate quién paga eso. ¿Y para qué? Porque cuando una ciudad es demasiado blanca, demasiado simétrica y demasiado silenciosa, siempre hay un costo, y ese costo normalmente deja huellas, a veces arriba, a veces abajo. Y hay un punto que vuelve siempre. El terremoto de 1948. Ese día destruyó gran parte de la ciudad. Después vino una reconstrucción total. Y ahí nace la pregunta más incómoda. Cuando reconstruyes desde cero, también eliges qué queda enterrado. No necesitas un mapa para notar que algo no cuadra. Solo necesitas ver un video de Ashgabat durante 30 segundos. Lo primero que golpea es el tamaño. Lo segundo es el silencio visual. Lo tercero es la falta de personas. Hay avenidas con muchas pistas. En algunos tramos parecen 6, en otros parecen más. Los carriles están limpios, las marcas están claras. Las rotondas son enormes. En una capital normal, esas avenidas se llenan por necesidad, se llenan por trabajo, se llenan por comercio. Aquí, en muchas tomas, no. Esto no significa que la ciudad esté vacía todo el tiempo. Significa que el material que circula muestra un patrón. Muestra una ciudad lista para multitudes. Pero sin multitudes. Ahora piensa en una comparación simple. Si eres de México, piensa en el periférico un lunes. Piensa en insurgentes a las 8 de la mañana. Hay tráfico, hay claxones, hay gente cruzando. Incluso si odias ese caos, lo reconoces como vida urbana. Si eres de España, piensa en la M30 en hora punta. Piensa en la Castellana en un día laborable. Hay autobuses, hay motos, hay peatones, hay ruido de fondo. Eso también es vida urbana. En Ashgabat lo que se ve en muchos clips es distinto. Hay movimiento, sí, pero es mínimo, y casi siempre parece ordenado.
Eso crea otra pregunta. ¿Se está mostrando solo una parte? ¿O la ciudad está diseñada para verse así? Luego están las fuentes. Hay fuentes grandes, hay chorros sincronizados, hay plazas donde el agua es protagonista. Esto llama la atención porque Turkmenistán tiene zonas secas. No es un país famoso por abundancia de agua. Entonces la pregunta es directa. ¿Cuánta agua se usa? ¿De dónde sale? ¿Y quién decide que eso es prioridad? También hay monumentos, muchos, en ejes largos, en espacios abiertos, en plataformas que obligan a mirar desde lejos. No es un estilo casual, es una decisión de escala, un ejemplo de escala fácil de entender. Imagina que un estadio de fútbol se construye para 200.000 personas, pero cada partido solo entran 5.000. El estadio no está mal por sí mismo, pero el diseño ya no coincide con el uso. Eso es lo que incomoda aquí. No es feo, es desproporcionado. Y la desproporción se repite. Calles enormes, plazas enormes, edificios enormes, y muy pocos cuerpos humanos visibles para medir el lugar. Esto es importante por una razón. Cuando faltan humanos en la imagen, el cerebro pierde referencia. Entonces la arquitectura se siente más grande y más extraña. No es magia, es percepción. Otra cosa que se repite es la limpieza. La limpieza constante también cuesta. Cuesta dinero, cuesta logística, cuesta control. En una ciudad grande, el desgaste aparece rápido. Se ven manchas, se ven carteles, se ven remiendos. Aquí, en varias zonas filmadas, se ve continuidad. En México hay una expresión, parece maqueta. Se usa cuando un lugar está demasiado perfecto, como un modelo antes de abrir al público. En España se diría algo parecido. Parece un decorado. No es poesía, es una crítica directa. Es decir, que el lugar se ve preparado para cámara. Y si un lugar se ve preparado para cámara, hay un objetivo. Puede ser propaganda, puede ser turismo dirigido, puede ser control de imagen. Todas son opciones posibles. Pero aparece la contradicción que no se va. ¿Por qué gastar tanto en un escenario si no hay público real en escena? Aquí entra el dato que muchos pasan por alto. Turkmenistán no es un país gigante en población. No es India, no es México, no es España. Entonces, si construyes como si fueras una mega ciudad, necesitas justificarlo, necesitas una razón práctica o necesitas otra función. La palabra función es clave, porque una ciudad puede ser un lugar para vivir, pero también puede ser un instrumento de Estado. Un instrumento no necesita estar lleno, un instrumento necesita estar estable, necesita ser controlable, necesita ser predecible. Y cuando miras Ashgabat desde arriba, todo parece predecible. Ejes rectos, cuadrículas, avenidas anchas, zonas amplias entre edificios. Eso facilita muchas cosas. Facilita vigilancia, facilita movilidad oficial, facilita control de eventos, facilita cerrar áreas completas. Esto no es teoría conspirativa, es urbanismo básico. Entonces, una explicación simple sería esta. La ciudad está diseñada para control y demostración. Eso podría explicar el orden, podría explicar la limpieza, podría explicar la simetría, pero todavía no explica el uso masivo del mármol. Todavía no explica el patrón de iluminación uniforme, todavía no explica el agua a gran escala, todavía no explica el tamaño total en relación con la vida cotidiana que se muestra. Aquí es donde muchos caen en extremos. Un extremo dice, es normal, es solo riqueza y gusto. El otro extremo dice, es una base secreta total. Yo no voy a ir a ninguno de los dos sin pruebas. Voy a hacer algo más útil. Voy a seguir la pista de la coherencia. Voy a preguntar qué tipo de historia permite ese tipo de ciudad. Y aquí aparece el punto que cambia todo. Ashgabat tuvo un quiebre histórico, un evento que permite borrar capas, un evento que permite redibujar, un evento que permite construir sin negociar con barrios antiguos. Ese evento fue un terremoto. Ocurrió en 1948. Cuando una ciudad se rompe de golpe, pasan dos cosas. Primero,
se pierde memoria. Segundo, se abre espacio para un plan total. Y si alguien quiere esconder algo bajo una ciudad, ese es el momento perfecto. No porque sea mágico, porque el caos permite obras grandes y el dolor permite silencio. Hay otro detalle que se nota cuando miras con calma. En muchas tomas casi no aparecen comercios pequeños, no ves puestos, no ves anuncios caóticos, no ves cables colgando. Eso también es una elección. Piensa en el zócalo de la CDMX un domingo. Aunque esté ordenado, hay vendedores, hay familias, hay ruido. Piensa en la Puerta del Sol en Madrid. Siempre hay alguien pasando, siempre hay movimiento. En Ashgabat, en ciertos lugares filmados, ese fondo humano no aparece. Algunos dirán que es por la hora, otros dirán que es por restricciones. Es posible. En muchos países hay zonas donde no se permite grabar libremente. Y cuando la cámara se limita, la realidad que ves también se limita. Eso crea un problema para el espectador. No sabes si estás viendo la ciudad o una selección de la ciudad. Por eso vamos a usar un criterio simple. Si un patrón se repite en muchos ángulos, en muchos años y en muchas fuentes, entonces merece atención. No es prueba, es prioridad de investigación. Y la prioridad aquí es clara. La ciudad se siente construida para ser vista desde lejos, no desde la calle. Eso no es normal en una capital que vive de su gente. Eso sí es normal en una capital que vive de su imagen o de su función. Por eso la pregunta final de esta parte es muy concreta. Si Ashgabat se reconstruyó desde un cero práctico, ¿qué reglas siguió esa reconstrucción? ¿Y quién las escribió? Un detalle cambia la historia completa. No es el mármol, no es el blanco, es la fecha. Ashgabat tuvo un corte, un antes y un después. Ese corte fue un terremoto en 1948. Cuando una ciudad se rompe así, pasan dos cosas. La primera es física. Edificios caen, calles se abren, barrios enteros desaparecen. La segunda es administrativa. Se pierden registros, se interrumpen archivos, se reescriben planes urbanos. Esto no es teoría. Esto pasa en cualquier país. Si eres de México, recuerda el sismo de 1985. Muchos edificios colapsaron. Hubo dolor. Y también hubo un cambio fuerte en normas y reconstrucción. La ciudad no volvió a ser la misma. Se movió gente. Se cerraron zonas. Se abrieron nuevas rutas. Si eres de España, recuerda el terremoto de Lorca en 2011. Fue una ciudad más pequeña, pero se vio el mismo patrón. Daño real, reconstrucción, peleas por permisos y memoria partida en dos. Se reubicaron familias. Se reconstruyó con reglas nuevas. Ahora imagina eso en la Unión Soviética de los años 40. Era un estado centralizado. La información se controlaba. Los planes se decidían arriba. Eso importa, porque un desastre no solo destruye casas, también destruye continuidad. Y cuando la continuidad se rompe, aparece una oportunidad. Una oportunidad para rediseñar. Una oportunidad para mover gente. Una oportunidad para cambiar el mapa sin explicar cada detalle. Aquí aparece la contradicción. Un terremoto debería dejar marcas visibles durante décadas, deja barrios con parches, deja mezclas, deja cicatrices urbanas, pero lo que vemos en ciertas zonas de Ashgabat es lo opuesto. Vemos continuidad, vemos uniformidad, vemos un bloque de ciudad que se siente nuevo. Eso no prueba un secreto, pero sí sugiere un proceso muy agresivo de borrado y reemplazo. En el nicho de Tartaria, este patrón es familiar. Se repite en muchas historias. Ciudades con capas que parecen saltadas, arquitectura monumental que aparece de golpe, calles que no negocian con lo viejo, y relatos oficiales que simplifican la transición. Aquí hay que ser precisos. Tartaria es una hipótesis amplia. No es un hecho aceptado por la historia académica. En este canal la usamos como marco de comparación. La usamos para detectar patrones de reinicio. Y 1948 encaja con ese marco. No por magia, por logística. Después de un gran desastre, todo se mueve rápido.
Se limpian escombros, se abren contratos, se prioriza el orden, se acepta la excepción. En la práctica se toman decisiones que en tiempos normales serían imposibles. Se derriban ruinas sin documentar cada pieza. Se cambian trazados de calles. Se eliminan barrios que estorban al plan. Se declaran áreas como de interés y se cierran al público. Esto es duro, pero es real. Ahora añade un factor más, el control de información. En un sistema cerrado, la narrativa pública puede ser corta, puede ser limpia, puede evitar detalles incómodos. Eso no significa que todo sea falso, significa que lo que queda afuera también cuenta. Cuando un investigador intenta reconstruir un antes de Ashgabat, se topa con límites. Hay documentos, sí. Hay fotos, sí. Pero no siempre hay continuidad fácil. No siempre hay acceso. No siempre hay mapas comparables. A veces faltan archivos locales. A veces faltan listados de obras. A veces faltan planos de transición. Y cuando algo falta, aparece una pregunta. ¿Se perdió? ¿O se guardó? Esto crea una sensación muy específica, la sensación de una página en blanco. Una página en blanco no es literal, es un vacío práctico. Es cuando faltan conexiones, faltan planos intermedios, faltan decisiones explicadas paso a paso. Y ese vacío es justo lo que buscan los que estudian resets, porque un reset no necesita borrar todo, solo necesita borrar los puentes. Ahora vamos a lo más importante. ¿Quién reconstruye una capital después de un terremoto? Un Estado. Y un Estado no piensa como una familia. Piensa como un sistema. Piensa en control. Piensa en símbolos. Piensa en rutas. Piensa en visibilidad. Piensa en seguridad. Por eso, después de un desastre, la ciudad puede volverse una herramienta para mostrar estabilidad, una herramienta para mostrar poder, una herramienta para controlar circulación. Esto ya sería suficiente para explicar muchas cosas, pero todavía falta un punto. Ashgabat no solo se reconstruyó, también fue rediseñada varias veces después. Hubo una etapa soviética, luego vino la independencia. Luego vino una ola de construcción moderna. Eso crea una confusión útil para un sistema, porque cuando hay varias reconstrucciones es difícil seguir las capas. La gente mezcla fechas, la gente mezcla estilos, la gente pierde el hilo, y cuando se pierde el hilo es más fácil ocultar un cambio. No un cambio místico, un cambio técnico. Aquí entra una pregunta concreta. Si en 1948 se abrió la posibilidad de rehacer la ciudad, ¿qué se decidió enterrar? Y no hablo solo de ruinas. Hablo de infraestructura. Hablo de túneles de servicio. Hablo de redes subterráneas. Hablo de espacios técnicos que no se ven desde la calle. Eso existe en muchas ciudades. En Madrid hay galerías y redes técnicas. En CDMX hay sistemas subterráneos enormes. Eso no es conspiración, es ingeniería urbana. La diferencia es otra. La diferencia es el nivel de acceso. Y la diferencia es el nivel de control del relato. Cuando una ciudad se vuelve vitrina, el subsuelo se vuelve zona de silencio. No porque sea secreto, sino porque nadie lo necesita para la foto. Y si además hay vigilancia estricta, el silencio crece. La obra avanza, la pregunta se apaga durante años. Entonces el terremoto de 1948 funciona como llave, funciona como punto de corte, funciona como excusa perfecta para reiniciar. Y ahora viene la parte incómoda. Si la ciudad pudo reiniciarse una vez, también pudo adoptar reglas nuevas, reglas repetidas, reglas visibles desde lejos. La pregunta no es solo ¿qué pasó? La pregunta es ¿qué regla nació después? Y esa regla tiene un nombre simple: mármol. El siguiente patrón no es un rumor, es visible, es repetible, es el material. En Ashgabat aparece mármol blanco en grandes superficies. No aparece como detalle, aparece como regla. Mira fachadas completas, mira columnas, mira plazas, mira escaleras, mira muros de contención. El blanco se repite. En una ciudad normal, el material cambia por barrio,
cambia por época, cambia por presupuesto, cambia por improvisación. Aquí, en muchas zonas filmadas, no. Eso abre una pregunta básica. ¿Por qué mármol? ¿Y por qué tanto? El mármol es caro. Eso lo sabe cualquiera. En España, si ves mármol en un portal, piensas en dinero. En México, si ves mármol en una mansión, piensas en lujo. Pero una cosa es usar mármol en interiores. Otra cosa es cubrir avenidas enteras. El mármol también pesa, requiere transporte, requiere corte, requiere instalación, requiere mantenimiento y requiere limpieza constante para verse perfecto. Entonces la decisión no fue estética solamente, fue logística, fue política y pudo ser técnica. Aquí viene el punto clave. El color blanco tiene una propiedad simple, refleja más radiación solar que un color oscuro. Eso significa que se calienta menos bajo el sol directo. Eso no es opinión, es física básica. Ahora piensa en el clima. Turkmenistán tiene veranos muy calientes en varias zonas. El calor extremo afecta calles, edificios y consumo de energía. Afecta el aire acondicionado, afecta la vida cotidiana, afecta la infraestructura eléctrica. Si un gobierno quiere una capital que se mantenga presentable en calor fuerte, el blanco ayuda. No lo resuelve todo, pero ayuda. Entonces aparece una hipótesis sencilla. El mármol blanco funciona como una capa reflectiva. Reduce parte de la absorción de calor en superficies expuestas. Puede bajar la temperatura superficial en ciertos momentos del día. Puede reducir el efecto de isla de calor en zonas abiertas. Puede ayudar a que el aire cercano no se caliente tan rápido. Esto no convierte a la ciudad en una máquina secreta. Esto la convierte en un diseño con intención térmica, pero todavía falta la uniformidad, porque podrías lograr reflexión con pintura blanca, podrías usar concreto claro, podrías usar materiales locales. ¿Por qué elegir mármol de forma dominante? Aquí entran dos razones posibles. La primera es imagen. El mármol comunica poder, comunica riqueza, comunica permanencia. Es un mensaje simple. Esto no se cae. Esto no envejece. Esto es estable. En España hay un ejemplo claro. El Escorial se construyó con una idea de orden y autoridad. No es lo mismo, pero el mensaje de piedra dura es directo. En México, los grandes edificios del Porfiriato también buscaban eso. Querían parecer sólidos, querían parecer modernos, querían parecer de Europa. El material y la fachada eran parte del mensaje. La segunda razón posible es control del mantenimiento. Si estandarizas materiales, estandarizas repuestos, estandarizas técnicas de limpieza, estandarizas contratistas, estandarizas la forma de reparar. Eso reduce variación. Y la variación es un problema para una ciudad que quiere verse uniforme. También hay otro detalle. El mármol blanco refleja la luz artificial de noche. Eso puede aumentar la sensación de brillo con menos potencia. Puede mejorar visibilidad en avenidas. Puede hacer que la iluminación parezca más homogénea. Eso es útil para seguridad y para imagen. Ahora conecta esto con la idea de reset. Si una ciudad se reconstruye desde cero, puede imponer reglas. Una regla puede ser el color, otra regla puede ser el material, otra regla puede ser el estilo. Y cuando esas reglas se imponen por décadas, el resultado se siente no natural. Se siente diseñado. Se siente como plantilla. En el nicho de Tartaria, la palabra clave es plantilla. Hay teorías que hablan de arquitectura monumental repetida en distintos países. Hablan de edificios que parecen salidos del mismo catálogo. Hablan de cúpulas, arcos y avenidas que se repiten como copia. Aquí debemos ser cuidadosos. Ashgabat no prueba Tartaria, no prueba una civilización perdida, pero sí entra en el mismo debate visual, porque se ve como un conjunto construido con un manual único. Entonces el mármol se vuelve una señal de reglas, una señal de uniformidad, una señal de control, y también puede estar ligado a función térmica y de luz. Ahora mira un detalle práctico. Si el blanco reduce calor en superficie, eso puede afectar el aire en la calle.
puede cambiar cómo se mueve el calor entre edificios, puede influir en corrientes pequeñas. No es magia, es microclima urbano. Y si una ciudad fue diseñada para microclima, eso abre otra línea. Avenidas anchas permiten que el viento circule. Espacios abiertos reducen acumulación de calor entre edificios altos. Fuentes y áreas verdes pueden bajar temperatura local por evaporación. Todo eso existe en urbanismo moderno. La pregunta es la escala. La pregunta es el costo. La pregunta es la repetición obsesiva. Porque cuando la ciudad insiste tanto en un material, no está solo decorando, está obedeciendo una regla. Hay otra cuestión directa. El entorno tiene polvo, tiene arena. Eso se pega a superficies claras. Eso ensucia rápido. Entonces, si eliges blanco, aceptas un costo de limpieza alto. Ese costo se paga con personal, agua y productos, y con normas de mantenimiento estrictas. En México existe una comparación útil. La cantera clara en ciudades coloniales se ve hermosa, pero se mancha, se limpia, se restaura. Eso cuesta. En España pasa algo parecido con pueblos blancos de Andalucía. Para que sigan blancos hay trabajo constante. No es automático. Entonces el blanco de Ashgabat no es solo gusto. Es un sistema de mantenimiento permanente, y un sistema permanente suele tener una razón. También está la pregunta del origen. El mármol no aparece solo. Se compra, se mueve, se instala. Si el volumen es enorme, la logística también lo es. Y la logística deja contratos, rutas y zonas de almacenamiento. Eso también es pista. Y una regla deja rastros. Deja zonas donde se aplica más. Deja zonas donde se aplica menos. Deja excepciones. Deja puntos raros. Ahí es donde la investigación se vuelve concreta. No se trata de creer, se trata de listar anomalías específicas que se repiten. Anomalías de luz, anomalías de agua, anomalías de tráfico, anomalías de acceso, anomalías de infraestructura sobredimensionada. Ahora sí, si queremos saber si estamos viendo una ciudad normal o un diseño con otra función, debemos medir las inconsistencias. Debemos contar las cosas raras. Debemos ordenarlas y debemos ver cuáles se repiten siempre. Hay gente que mira a Ashgabat y dice, es solo lujo. Esa respuesta es rápida, pero no explica los detalles. Yo voy a hacer algo más útil. Voy a listar 10 anomalías. Son cosas que, juntas, no se ven normales en una capital común. No necesitas creer nada, solo necesitas observar patrones y hacer preguntas simples. Primera anomalía. Energía sin señal de consumo humano. En varios registros se ve iluminación fuerte y uniforme. Se ven avenidas y monumentos muy iluminados, pero no se ve tráfico proporcional. No se ven zonas vivas alrededor que justifiquen ese nivel constante. ¿Para quién se sostiene esa carga eléctrica cuando la calle está casi vacía? Segunda anomalía. Agua como elemento central en un entorno seco. Se ven fuentes grandes y repetidas, se ven chorros altos, se ven jardines regados. Eso se puede hacer en cualquier país, pero aquí la escala se repite como regla, no como excepción. ¿De dónde sale el agua y por qué se usa así en una vitrina urbana? Tercera anomalía. Brillo nocturno demasiado homogéneo. En muchas ciudades, la noche tiene manchas de luz, barrios más oscuros, avenidas más claras, zonas con colores distintos. En algunos videos de Ashgabat, la luz se ve pareja en grandes áreas. Puede ser edición o selección, pero el patrón se repite. ¿Es iluminación de ciudad o iluminación de escenario? Cuarta anomalía. Avenidas sobredimensionadas sin presión real. Las avenidas parecen hechas para flujos gigantes. Pero el flujo que se ve es pequeño. Eso no es un juicio moral. Es una contradicción de ingeniería. En CDMX, si haces una avenida grande, se llena sola por demanda. En Madrid, si abres un eje grande, aparece tráfico y comercio alrededor. Aquí no siempre se ve ese efecto. Fue diseñada para transportar gente o para mover algo más específico. Quinta anomalía. Seguridad y control como parte del paisaje.
Hay testimonios y señales de que ciertas áreas tienen reglas estrictas. En muchos países hay control en zonas gubernamentales. Eso es normal. Lo raro es cuando el control parece extenderse a la imagen completa, cuando la ciudad para cámara parece más importante que la ciudad para vivir. La capital se administra como barrio o como vitrina cerrada. Sexta anomalía. Silencio urbano repetido en tomas distintas. Una ciudad real tiene ruido visual, tiene anuncios, tiene cables, tiene vendedores, tiene caos pequeño. En varias zonas filmadas de Ashgabat falta ese ruido. Eso puede ser porque se filma solo el centro oficial. Pero entonces la pregunta cambia. ¿Por qué lo oficial ocupa tanto espacio y lo cotidiano se esconde tanto? Séptima anomalía. Temperatura y material en modo anticalor. El blanco refleja más luz. Eso ayuda contra el sol fuerte, pero elegir mármol blanco en masa crea un sistema de mantenimiento caro. Y también crea una superficie urbana con comportamiento térmico particular. Si el calor es un problema, esta ciudad parece responder con diseño. ¿Es solo estética o es una estrategia térmica planificada? Octava anomalía. Patrones repetidos como plantilla. Se repiten rotondas, se repiten ejes rectos, se repiten plazas abiertas, se repiten fachadas con el mismo idioma visual. Eso no se ve tanto en ciudades que crecieron por siglos. Se ve en proyectos que nacen de un plan único. En el mundo Tartaria se habla mucho de plantillas monumentales. Aquí no es prueba de Tartaria, pero sí es un eco del mismo tipo de forma. ¿Quién decide una plantilla y la mantiene por tanto tiempo? Novena anomalía. Zonas imposibles por acceso y por continuidad. En varias capitales hay lugares donde no puedes entrar libre. Eso existe en México y en España, pero aquí se suma otra cosa. Continuidad perfecta en áreas grandes, como si fueran piezas cerradas, no barrios mezclados. Eso reduce la posibilidad de ver transiciones. Y sin transiciones, es difícil entender qué hay debajo y cómo se conecta. ¿Qué parte de la ciudad está diseñada para no ser leída desde la calle? Décima anomalía. Infraestructura que parece más grande que su necesidad pública. Se ve un urbanismo de exhibición. Se ve un diseño hecho para ser visto desde lejos. Se ven espacios pensados para ceremonias, rutas limpias y orden total. Eso puede ser política de imagen. Pero cuando la escala supera la vida diaria, aparece una duda práctica. ¿La infraestructura sirve a la población o sirve a un sistema de operación y control? Ahora junta las 10 anomalías, no como prueba final, como un mapa de preguntas. Energía fuerte sin consumo visible. Agua abundante en un entorno seco. Luz nocturna muy uniforme. Avenidas gigantes con flujo pequeño. Control que parece parte del diseño. Silencio visual repetido. Material blanco con lógica térmica. Plantilla urbana constante. Zonas difíciles de leer por acceso. Infraestructura sobredimensionada. Cuando muchas piezas apuntan a lo mismo, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué es bonita? La pregunta es ¿para qué funciona así? Y aquí viene el punto que más incomoda. Si esto fuera solo propaganda, bastaría con fachada. Pero aquí parece haber coherencia técnica, coherencia de material, luz, espacio y circulación. Eso nos lleva a una hipótesis única. Una hipótesis que se puede explicar sin misticismo. Una hipótesis que suena fría pero lógica. Ashgabat como un regulador. ¿Un regulador de qué? ¿Y para quién? No vamos a decir base secreta todavía. Vamos a proponer una hipótesis más simple. Una ciudad puede ser un símbolo, pero también puede ser una herramienta. La hipótesis central es esta. Ashgabat funciona como una ciudad regulador. Regula calor, regula flujo de aire, regula consumo y distribución visible de energía, y regula la imagen de estabilidad. Esto no significa que todo sea oculto. Significa que el diseño puede tener una función técnica adicional. Esa función puede convivir con la política. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Empieza por lo más básico. El blanco refleja luz.
Eso reduce parte del calentamiento directo. No elimina el calor del desierto, pero baja la temperatura de superficies expuestas. Eso reduce el golpe de calor en calles abiertas. Eso también puede reducir el esfuerzo de enfriamiento en edificios cercanos. Ahora mira la escala. Avenidas anchas, espacios grandes entre edificios, plazas abiertas. Eso permite que el aire se mueva más fácil. No es misterio. Es como abrir ventanas en una casa. Si el aire circula, el calor se concentra menos. En México se entiende rápido. Un cuarto sin ventilación se vuelve horno. Un cuarto con corriente de aire mejora. En España pasa igual en verano. Si no hay corriente, el calor se queda. Si hay corriente, la calle respira mejor. Entonces, si combinas blanco plus espacio plus ejes largos, obtienes un efecto de disipación. No es magia, es diseño urbano. Piensa en una analogía simple. Un radiador no crea frío, solo saca calor del sistema. Lo hace por superficie y por flujo de aire. Una ciudad también puede sacar calor. Lo hace con materiales, sombras, espacios y viento. Segundo elemento, el agua. Fuentes, canales decorativos, áreas verdes regadas. Esto también tiene un efecto físico. La evaporación baja temperatura local, no enfría un país, pero sí baja el entorno inmediato. Eso se usa en urbanismo, se usa en plazas, se usa en parques. Aquí la diferencia es la repetición y la escala. Tercer elemento, la luz nocturna. El patrón que se ve en varios registros es uniforme. Eso puede ser una decisión estética, pero también puede ser una señal de red. Una red bien administrada, una red con prioridades claras. En una ciudad normal, la luz sigue al comercio y al tráfico. Hay zonas que brillan por actividad, hay zonas que se apagan por abandono. Si aquí el brillo parece constante en zonas muy grandes, la pregunta es directa. ¿La luz está siguiendo a la gente? ¿O la gente está siendo secundaria frente al sistema? Cuarto elemento. Control de accesos. Esto es importante para cualquier sistema. No necesitas creer en conspiraciones. Un sistema crítico siempre limita el acceso. Lo hace por seguridad. Lo hace por mantenimiento. Lo hace por riesgo. Ahora conecta todo. Blanco para reflejar. Espacios para ventilar. Agua para microclima. Luz uniforme para operación estable. Control para proteger áreas. Con eso tienes un modelo. Ashgabat como disipador, como tablero de control urbano, como infraestructura que mantiene condiciones. ¿Condiciones para qué? Aquí entra el factor económico. Turkmenistán está muy ligado al gas. Hay rutas de transporte, hay tuberías, hay estaciones, hay infraestructura de energía. Si esa infraestructura es crítica, el calor también importa. Importa para equipos, importa para estaciones, importa para redes eléctricas. El calor reduce eficiencia, el calor aumenta fallas. Cualquier ingeniero te dirá lo mismo. Entonces la idea no es ciudad alienígena, la idea es ciudad envoltura, una envoltura que crea un entorno estable, un entorno predecible, un entorno fácil de vigilar y de mantener. En México hay un ejemplo fácil. Un centro de datos no se construye en cualquier lado. Se cuida temperatura, se cuida energía, se cuida acceso, se cuida redundancia. No porque sea místico, porque es caro si falla. En España piensa en infraestructuras críticas, subestaciones, centros de control, nudos de transporte. Siempre hay zonas restringidas, siempre hay rutas limpias, siempre hay protocolo. La pregunta es otra. ¿Por qué diseñar parte de una capital como si fuera una infraestructura crítica completa? ¿Por qué hacer que la ciudad misma ayude al sistema? Aquí aparece la pieza psicológica. Una ciudad regulador también regula percepción. Regula lo que la cámara ve. Regula lo que el visitante entiende. Regula lo que el ciudadano asume como normal. Si todo es limpio y uniforme, el desorden parece sospechoso. Y si el desorden parece sospechoso, el control se vuelve aceptable. Eso no necesita teorías raras. Eso es sociología básica. Una vitrina educa.
Hay otra señal que encaja con un regulador: la repetición de ejes largos y rectos. Un eje largo no solo es bonito, también sirve como corredor, sirve para mover aire, sirve para mover vehículos oficiales sin fricción, sirve para aislar áreas si hay un problema. Y está el tema del mantenimiento. El blanco exige limpieza constante. Eso implica equipos, implica horarios, implica rutas, implica agua, implica disciplina. Una ciudad que acepta ese costo está comprando estabilidad visual. Y la estabilidad visual también es estabilidad política. Ahora una aclaración importante. Esto sigue siendo una hipótesis. No tenemos un plano oficial del sistema. No tenemos una foto del núcleo. Lo que tenemos es coherencia de diseño. Y cuando un diseño es coherente, se puede modelar. El modelo que propongo es funcional. No es fantástico. Se resume así. Ashgabat ayuda a controlar el entorno. Ayuda a controlar calor y circulación. Ayuda a controlar la red visible de luz. Ayuda a controlar quién entra y quién mira. Si esto fuera cierto, habría señales pequeñas, tapas de servicio repetidas, entradas discretas, zonas donde el mármol termina y empieza otra capa, puntos donde la vigilancia es más dura sin explicación turística, y rutas donde el acceso se corta de forma técnica. Ese es el punto donde el tema se vuelve peligroso para el relato oficial, porque un sistema se demuestra con detalles, no con discursos, y los detalles suelen estar en los lugares que nadie mira. Si Ashgabat fuera solo una vitrina, bastaría con fachadas, pero si fuera un sistema, tendría que tener cuerpo por debajo. Un sistema real necesita espacio técnico, necesita rutas que no se ven, necesita redundancia. Aquí no hablamos de fantasía, hablamos de infraestructura, la misma que existe en cualquier gran ciudad. La diferencia sería la escala y el control. Piensa en Ciudad de México. Debajo hay metro, hay drenaje profundo, hay cables, hay túneles de servicio. No los ves, pero sostienen la ciudad. Piensa en Madrid. Está la M30 soterrada en tramos, hay galerías técnicas, hay redes de agua del canal de Isabel II, hay túneles de mantenimiento. Eso es normal en una capital. Entonces la pregunta correcta no es si hay túneles, la pregunta es ¿qué tipo de túneles? ¿Y para qué? Si Ashgabat es una ciudad regulador, un investigador esperaría ciertas cosas. Primero, corredores de servicio continuos, no solo tramos sueltos, corredores que conectan zonas clave, corredores pensados para mantenimiento rápido. Eso deja señales, deja tapas repetidas, deja patrones en el suelo, deja entradas discretas en puntos fijos. Segundo, cámaras técnicas grandes. Un sistema necesita salas, salas para bombas, salas para válvulas, salas para transformadores, salas para control. En CDMX, esto se ve en instalaciones hidráulicas. En España se ve en subestaciones y centros de control. No es raro. Lo raro sería que todo eso estuviera oculto y concentrado. Tercero, nodos. Un nodo es un punto donde varias redes se cruzan. Agua, electricidad, telecom, clima. Un nodo suele tener acceso restringido, suele tener vigilancia, suele tener mantenimiento frecuente. Si la ciudad está diseñada como un sistema, los nodos serían la pieza central. Y los nodos suelen dejar huellas en superficie, rejillas, ventilaciones, cámaras, cercos, zonas donde no se puede grabar. Cuarto, redundancia. Un sistema crítico no depende de una sola línea. Tiene doble alimentación eléctrica, tiene rutas alternativas, tiene reservas de agua, tiene generadores, tiene baterías, tiene repuestos. Esto existe en aeropuertos y hospitales. También existe en infraestructuras energéticas. Si Ashgabat protege algo crítico, la redundancia sería parte del diseño. Y la redundancia ocupa espacio, no se guarda en un cajón. Quinto, gestión del calor. Si el objetivo es estabilidad térmica, hay opciones técnicas. Hay redes de agua fría, hay enfriamiento distrital, hay intercambiadores, hay ventilación forzada en galerías. No hace falta entrar en fórmulas, solo hay que entender la lógica. El calor se mueve, el calor se disipa,
y si hay equipos sensibles, se controla. Sexto, zonas restringidas que no se explican por turismo. Todas las capitales tienen zonas oficiales, eso es normal, pero un sistema tiene restricciones técnicas, cortes de calle sin evento, rutas cerradas sin explicación pública, edificios sin uso visible, áreas sin comercio y sin peatones. Esto se nota cuando se repite. Como dicen en México, no es casualidad si pasa siempre. Como dicen en España, siempre pasa lo mismo. Séptimo, actividad nocturna selectiva. Un sistema se mantiene cuando hay menos gente. Por eso el mantenimiento se hace de noche. Eso ocurre en el metro de CDMX. Ocurre en carreteras en España. Si hay un corazón técnico, habría movimiento discreto. Camionetas sin logotipos. Personal con rutas fijas. Paradas cortas. Puertas que se abren y se cierran rápido. No sería cine, sería rutina. Octavo, puntos de ventilación en patrones. Los túneles y cámaras necesitan aire. Eso deja rejillas, deja respiraderos, deja salidas de emergencia. En ciudades antiguas también existe. Roma tenía cloacas. En España hay sistemas de agua y ventilación en climas secos. En México hay obras hidráulicas viejas y nuevas. La tecnología cambia, pero el requisito es el mismo. Un espacio bajo tierra necesita aire y acceso. Noveno, arquitectura imposible por continuidad de base. Aquí entra el subnicho de misterios arquitectónicos. No hablamos de magia, hablamos de ingeniería sin contexto visible. Plataformas enormes, escalinatas largas, muros de contención perfectos, plazas con losas masivas. Si todo eso se construyó sobre una red técnica, la base tiene que ser especial. Y una base especial a veces se nota, por vibración, por temperatura, por restricciones, por reparaciones repetidas. Décimo, señales pequeñas de tecnología avanzada en sentido práctico. No antigua avanzada como mito, sino avanzada como objetivo. Automatización, sensores, control centralizado, iluminación coordinada, riego sincronizado, cámaras en red, puertas con acceso. Esto puede existir en cualquier país. Lo que sería raro es la escala y el silencio alrededor. Un sistema moderno suele dejar usuarios y actividad. Un sistema demasiado limpio y demasiado vacío sugiere otra prioridad. Ahora bien, ¿cómo se investiga algo así sin caer en historias fáciles? Se investiga con método. Se compara mapas y fotos en años distintos. Se busca repetición de puntos de control. Se mide dónde termina la vitrina y empieza lo cotidiano. Se identifica dónde la ciudad cambia de lenguaje. Porque una ciudad normal tiene mezcla. Un sistema tiene zonas con reglas. Si esta hipótesis es correcta, hay una consecuencia. Ashgabat no sería única. Sería un caso visible de un patrón más grande. Un patrón de ciudades que parecen hechas para otra lógica. También hay señales pequeñas que un investigador buscaría. Señales de capas. Una capa es un nivel de ciudad. Calle, servicios, control. Cuando hay capas, hay transiciones. En una ciudad común las transiciones se ven. Cambian barrios, cambian materiales, cambia el ruido. En una ciudad sistema, las transiciones se esconden. Se disimulan con uniformidad. Por eso se miran accesos discretos, puertas sin cartel, escaleras que bajan, casetas que vigilan un punto fijo. En CDMX eso existe en accesos técnicos del metro. En Madrid existe en ventilaciones de túneles. Lo raro sería verlos en lugares demasiado limpios y repetidos. Otra pista es la repetición geométrica de tapas metálicas. Si aparecen alineadas como cuadrícula, sugiere red planificada. No prueba un secreto, pero sí una lógica, y hay una comparación histórica útil. No es misticismo, es ingeniería. Roma tenía cloacas y galerías. En España hay obras hidráulicas antiguas en zonas secas. En Mesoamérica hay túneles en sitios como Teotihuacán. Eso enseña algo simple. Las ciudades guardan sistemas bajo tierra. Entonces, la pregunta moderna es directa. Si Ashgabat es un regulador, ¿qué red está sosteniendo? Y si existe esa red, debería dejar huellas repetidas.
La última pregunta de esta parte abre el siguiente paso. Si esta lógica encaja aquí, ¿encaja también en otras ciudades demasiado nuevas y demasiado monumentales? Cuando comparas patrones aparecen ecos. Hay un momento en esta investigación donde la pregunta cambia. Ya no preguntas ¿qué es Ashgabat? Empiezas a preguntar ¿a qué se parece? Eso es importante para nuestro nicho, porque Tartaria y civilizaciones perdidas no empiezan con una prueba, empiezan con un patrón, empiezan con una repetición que aparece en lugares distintos y con una sensación de escala que no encaja. Voy a ser claro. No vamos a afirmar que Ashgabat sea Tartaria. No vamos a decir que fue construida por una raza perdida. No vamos a decir que hay tecnología imposible sin base. Vamos a comparar, vamos a mirar similitudes y vamos a marcar diferencias. Primera comparación. El urbanismo de eje monumental, una avenida larga, una plaza grande, un punto central para ceremonias. Esto existe en muchas capitales. En México lo ves en el Paseo de la Reforma. Ves un eje, ves monumentos, ves rotondas, ves un diseño pensado para ser visto en línea recta. En España lo ves en proyectos de grandes avenidas, lo ves en zonas donde el Estado quiso orden, lo ves en Madrid cuando comparas barrios antiguos con áreas planificadas. Entonces el eje no es sospechoso por sí mismo. Lo sospechoso es la escala constante, y la uniformidad constante, y el vacío constante en ciertas tomas. Segunda comparación. La ciudad como vitrina. Hay capitales que tienen un centro oficial y un centro real. El centro oficial es limpio. El centro real es mezclado. Esto no es conspiración, es política urbana, es diseño de imagen. Pero en Ashgabat, en varios registros, la vitrina parece ocupar demasiado. Parece extenderse como si fuera el estándar. Y eso se vuelve raro. Tercera comparación. La arquitectura repetida. En el mundo Tartaria se habla mucho de plantillas. Se habla de edificios que se repiten como catálogo. Se habla de fachadas con el mismo lenguaje. En Ashgabat ves algo parecido en ciertas zonas. Ves blanco dominante, ves mármol dominante, ves líneas rectas, ves plazas abiertas, ves monumentos aislados. Otra vez. No es prueba de una civilización perdida, pero sí es un patrón de manual único. Cuarta comparación. La sensación de ciudad nueva sobre capas viejas. En teorías de Reset, esto es clave. Una ciudad aparece moderna, pero el pasado queda borroso. No porque sea mágico, porque faltan puentes documentales. En Ashgabat, el terremoto de 1948 funciona como corte. Eso permite que una etapa tape a otra. Eso permite que lo anterior sea difícil de leer. En México tienes un ejemplo distinto, pero útil. La CDMX es capas sobre capas. Templo mayor debajo, colonial arriba, moderno encima. Cuando un gobierno decide qué excavar y qué cubrir, también decide qué recuerdas. En España pasa con centros históricos y reformas. Cuando abres una avenida, también borras calles, no borras la historia completa, pero borras el mapa que la hacía visible. Quinta comparación. La escala antihistórica. Esto es una frase que usamos con cuidado. Significa que la obra parece más grande que la demanda local. En Tartaria se usa para hablar de edificios enormes en ciudades pequeñas. Se usa para hablar de estaciones, palacios, cúpulas y pasillos masivos. Se dice, esto no era para esta población. En Ashgabat, la escala también choca con la población del país y choca con el tráfico visible en muchas imágenes. Eso no demuestra un origen perdido, pero sí exige una explicación funcional, porque el tamaño cuesta y el costo necesita razón. Sexta comparación. La obsesión por la simetría. Las ciudades vivas son imperfectas, crecen torcidas, se adaptan, se llenan de excepciones. Las ciudades de proyecto total son distintas, se ven rectas, se ven limpias, se ven como un plan que no negocia. Ashgabat, en sus zonas más filmadas, se parece más a la segunda categoría. Eso conecta con el tema de arquitectura imposible. No imposible por física, imposible por contexto, imposible por la pregunta, ¿por qué aquí y así? Séptima comparación.
el control del acceso y de la imagen. En Teorías de Tartaria y Historia revisionista aparece una idea. La historia se controla con archivos y la ciudad se controla con movimiento. No es un secreto esotérico, es administración. Si controlas lo que se puede ver, controlas lo que se puede interpretar. En Ashgabat, las restricciones y el enfoque en la vitrina sugieren eso. No digo que sea único, digo que encaja con el patrón de lectura guiada. Octava comparación. La infraestructura oculta como corazón. En el subnicho de tecnología antigua avanzada hay dos enfoques. Uno es fantasioso, otro es práctico. El práctico dice esto: las civilizaciones pueden hacer ingeniería avanzada sin parecer moderna, pueden hacer drenaje, pueden hacer ventilación, pueden hacer control térmico, pueden hacerlo con piedra y geometría. Eso no prueba Tartaria, pero te enseña una lección. No subestimes infraestructura oculta. Entonces, cuando ves una ciudad moderna que se comporta como sistema, miras el subsuelo, no para encontrar monstruos, para encontrar redes, para encontrar nodos, para encontrar redundancia. Novena comparación. Las zonas monumentales como piezas separadas. En teorías de ciudades heredadas, se dice que algunas partes parecen injertos, como si un distrito entero fuera de otra lógica, como si hubiera sido colocado, no crecido. En Ashgabat, varias zonas parecen así: grandes vacíos, grandes plataformas, grandes escaleras y continuidad de material. De nuevo, esto puede tener explicación convencional, puede ser una decisión estatal de diseño, pero el patrón sigue siendo útil, porque un injerto suele esconder conexiones técnicas. Décima comparación. El silencio humano como señal. Esto es lo más simple. Una ciudad para gente muestra gente. Una ciudad para función puede tolerar vacío. Una ciudad para imagen puede preferir vacío. En Tartaria, el vacío aparece en fotos antiguas de ciudades sin personas. A veces es técnica fotográfica, a veces es hora del día, a veces es selección, pero el tema existe, porque el vacío altera la lectura. Ashgabat, en mucho material moderno, ofrece un vacío perfecto. Eso vuelve a activar el mismo mecanismo mental. La pregunta no ¿es real? La pregunta es, ¿por qué se quiere ver así? Hasta aquí la conclusión es sobria. Ashgabat comparte patrones con ciudades de proyecto total, comparte patrones con vitrinas monumentales, comparte patrones con relatos de reset. Eso no la convierte en Tartaria, pero la coloca cerca del mismo tipo de pregunta. Y ahora viene lo más importante. Cuando comparas patrones, también debes probarlos. Debes buscar explicaciones normales, debes buscar explicación política, debes buscar explicación económica, debes buscar explicación técnica, porque una teoría solo vale si resiste un juicio, y ese juicio empieza con una pregunta incómoda. Si todo esto fuera solo propaganda, ¿por qué tantos detalles parecen diseñados como si fueran de infraestructura crítica? Antes de seguir con hipótesis grandes, hay que hacer juicio. Hay que poner sobre la mesa las explicaciones normales, y hay que ver cuáles aguantan. La primera explicación convencional es propaganda. Una capital como vitrina, un país que quiere una imagen limpia, un estado que quiere símbolos. Eso existe. No es raro. En México lo entiendes rápido. Un gobierno pinta una avenida antes de un evento, arregla fachadas, limpia plazas, controla cámaras, quiere una postal. En España también pasa. Se prepara una ciudad para una cumbre, se arreglan rutas, se refuerza seguridad, se cuida lo que se ve. Entonces propaganda explica una parte, explica el mármol como mensaje, explica la limpieza, explica los monumentos, explica los ejes rectos. Pero propaganda no explica todo, no explica el costo continuo si no hay retorno claro. No explica por qué la uniformidad se mantiene a gran escala durante años. No explica por qué el patrón se repite incluso cuando no hay cámaras oficiales. La segunda explicación convencional
es control social. Una ciudad diseñada para vigilar. Avenidas anchas, pocas esquinas cerradas, plazas abiertas, zonas con acceso limitado. Eso también existe. No necesitas conspiración. Las ciudades planificadas facilitan control. Eso es urbanismo y política. No es magia. Esta explicación encaja bien con varias piezas. Encaja con el orden, encaja con la simetría, encaja con el tipo de espacios, encaja con la idea de rutas limpias, pero también tiene límites. El control social no necesita mármol en todas partes. No necesita agua en escala decorativa constante. No necesita iluminación tan homogénea en zonas grandes. Puede existir sin esos costos. La tercera explicación convencional es riqueza mal distribuida. Un país con recursos, una élite que invierte en capital, una estética de poder. Eso también pasa. No sería el primer caso. Esta explicación encaja con el mármol, encaja con monumentos, encaja con obras grandes, pero falla en un punto. La riqueza por sí sola no produce uniformidad tan estricta. La riqueza suele producir variedad. Cada grupo hace su proyecto, cada contratista deja su estilo. Aparecen barrios distintos. La uniformidad sugiere una regla central, no solo dinero. La cuarta explicación convencional es solo es una zona. Es decir, se filma el centro oficial y ya. El resto sería una ciudad normal. Esto puede ser verdad en parte. Muchas capitales tienen un centro que parece otro país, y luego hay barrios reales. Entonces el test aquí es simple. Si todo lo raro está en un área pequeña, la explicación se sostiene. Si lo raro aparece en varias áreas, se debilita. No necesitamos resolverlo hoy, pero sí entender el criterio. La quinta explicación convencional es estética ideológica, un estilo impuesto, una idea de pureza visual, una idea de orden. Eso también existe, pero vuelve el problema del costo. Un estilo puede imponerse con pintura y normas, no necesita mármol masivo por décadas, no necesita sostener agua como protagonista. Puede existir con menos gasto. Entonces, ahora hacemos un test de consistencia. Es un test de 3 preguntas. Primera pregunta. ¿La explicación explica el material? No solo que sea bonito, sino ¿por qué ese material y a esa escala? Segunda pregunta. ¿La explicación explica la operación diaria? Limpieza constante, riego, luz estable, mantenimiento. Tercera pregunta. ¿La explicación explica la relación entre escala y uso? Avenidas enormes, plazas enormes, flujo humano que en algunos registros parece pequeño. Ahora aplicamos el test. Propaganda responde bien a la tercera pregunta. Quiere escala, quiere fotos. Propaganda responde regular a la segunda. Puede justificar mantenimiento, pero el mantenimiento infinito cuesta, y el retorno es incierto si la ciudad no es un destino masivo. Propaganda responde mal a la primera. No necesita mármol como regla técnica. Puede usar otros materiales. Control social responde bien a la tercera. La escala y el orden ayudan a vigilar. Responde bien a la segunda. Un estado controlador administra rutina. Responde mal a la primera. El mármol no es requisito para vigilar. Riqueza responde bien a la primera. Puede pagar mármol. Responde regular a la segunda. Puede pagar mantenimiento. Responde mal a la tercera. La riqueza sin demanda no explica infra sobredimensionada como estándar. Solo es una zona. Responde bien a la tercera si se confirma. Responde regular a la segunda. Responde mal a la primera si el patrón se extiende demasiado. Estética ideológica responde bien a la primera en apariencia. Responde regular a la segunda. Responde mal a la tercera si la escala supera la vida real. Entonces, aparece un hueco. Varias explicaciones normales funcionan, pero ninguna cierra todo con una sola lógica. Aquí es donde la hipótesis ciudad regulador gana puntos. No porque sea más emocionante, porque es más completa. La hipótesis regulador explica el blanco como función térmica. Explica el espacio abierto como flujo de aire.
explica el agua como microclima local, explica la luz uniforme como estabilidad operativa, explica el control como protección de zonas críticas. También explica un detalle que las otras dejan suelto: la obsesión por la continuidad. Un sistema se diseña con reglas repetidas, un sistema evita variación, un sistema odia improvisación, una ciudad normal tolera improvisación. Una ciudad-sistema la reduce. Pero hay un problema serio. La hipótesis regulador necesita algo más. Necesita un objeto de regulación. Necesita un motivo concreto, y aquí entran dos rutas posibles. Ruta 1. Regulación para infraestructura energética. Turkmenistán depende del gas. Hay redes y rutas. Eso es un hecho económico. No hace falta inventar tecnología rara. Solo hace falta recordar que energía requiere estabilidad. Ruta 2. Regulación para control político total. Es decir, la ciudad como herramienta de disciplina y de lectura guiada. No solo para vigilar gente, también para vigilar relato, para decidir qué se ve y qué no se ve. Las dos rutas pueden coexistir, no se excluyen. Ahora un punto clave. Para pasar de hipótesis a evidencia, no basta mirar edificios, hay que mirar detalles pequeños, detalles de superficie que delatan subsuelo, patrones de accesos, rejillas, tapas, ventilaciones, cortes de calle repetidos, zonas sin uso visible, guardias en lugares sin atractivo turístico. En México hay una frase útil: Dios está en los detalles. No es misticismo, es método. En España se diría parecido: los detalles mandan. Si hay un sistema bajo Ashgabat, los detalles deben existir, no en un gran discurso, en puntos repetidos. Por eso el juicio termina con una conclusión fría. Propaganda explica mucho, control explica mucho, pero el patrón técnico sigue pidiendo otra capa. Y esa capa está donde casi nadie mira: en el subsuelo, en los nodos, en los accesos, en la parte que no sale en la postal. Y aquí viene la última pregunta que deja inquietud real. Si el sistema existe, no puede ser solo una idea. Tiene que tener entradas, tiene que tener rutas, tiene que tener lugares donde el mármol termina y empieza la ingeniería. Llegamos al cierre con una regla clara. No afirmamos sin prueba, pero tampoco ignoramos patrones. Ashgabat nos deja un mensaje incómodo. Una ciudad puede ser más que un lugar. Puede ser un dispositivo. Un dispositivo no tiene que parecer una máquina, solo tiene que cumplir una función. Y si su función es estabilidad, se diseña para estabilidad. Eso cambia la forma de mirar el mundo, porque ya no miras solo edificios. Miras reglas, miras continuidad, miras control, miras costo. Y el costo es la primera pregunta geopolítica. ¿Quién paga una capital como vitrina permanente? No hablo de un gasto puntual. Hablo de mantenimiento constante, limpieza, agua, luz, vigilancia, obras. Un país no sostiene eso por accidente. Un país lo sostiene por prioridad. La segunda pregunta geopolítica es más dura. ¿Para qué sirve esa prioridad? Puede servir para imagen, puede servir para disciplina, puede servir para proteger infraestructura crítica, puede servir para todo a la vez. En política internacional, la imagen es poder. Una capital es un mensaje, es un cartel grande. Dice, somos fuertes. Dice, somos estables. Dice, controlamos. Pero si además hay una capa técnica, el mensaje se vuelve doble. No solo es propaganda, también es operación. Ahora viene el punto filosófico. Cuando una ciudad funciona como sistema, el humano cambia de lugar. En una ciudad humana, el humano es el centro. Hay comercio pequeño, hay ruido, hay improvisación, hay mezcla. En una ciudad dispositivo, el humano es variable. A veces estorba, a veces es ruido, a veces se mueve solo por rutas. No es una frase poética, es lógica de sistemas. Si el objetivo principal es estabilidad, el objetivo secundario es libertad, porque la libertad crea variación,
y la variación complica el control. Esto no es exclusivo de Turkmenistán. Esto puede aparecer en cualquier país cuando el Estado decide que la función vale más que la vida cotidiana. Y aquí entra la memoria, porque una ciudad no solo regula clima o energía, también regula historia. Una capital que se reconstruye desde cero puede elegir qué mostrar, puede elegir qué borrar, puede elegir qué recordar. Eso pasa en México, eso pasa en España, eso pasa en cualquier lugar con poder. En México se entiende con ejemplos simples. Hay sitios arqueológicos que se excavaron y hay otros que se cubrieron. Lo que se muestra se vuelve la historia. Lo que se cubre se vuelve silencio. En España pasa con obras que cambian barrios, se abren avenidas, se demuelen manzanas, se reubican familias. Años después, la gente joven no sabe qué había ahí. No por maldad, por reemplazo. Ashgabat tiene un punto de corte fuerte. 1948. Un terremoto. Un reinicio urbano. Eso permite borrar puentes. Eso permite crear una narrativa nueva. Eso permite que el pasado sea difícil de seguir. Y cuando el pasado es difícil de seguir, las teorías crecen. No porque sean locas, porque llenan el vacío. Ese es el corazón del nicho de Tartaria. La idea no es creer en todo. La idea es preguntar por qué hay vacíos y por qué hay patrones repetidos. Ahora, la pregunta que incomoda de verdad es esta. Si Ashgabat es un caso visible de ciudad dispositivo, ¿cuántos casos más existen sin que lo notemos? No hablo de ciudades alienígenas. Hablo de capitales modernas que parecen hechas para otra lógica. Hablo de zonas monumentales que no se comportan como barrios. Hablo de espacios que priorizan simetría sobre vida. Y aquí viene el gancho más importante. Ashgabat no es el final. Es un ejemplo. Hay otras ciudades con rasgos parecidos. Hay capitales con distritos imposibles. Hay urbes con infraestructura sobredimensionada. Hay lugares donde la cámara siempre ve lo mismo, siempre limpio, siempre vacío, siempre brillante. Eso es un patrón de guión. Y donde hay guión, hay intención. Si tú eres de México o de España, quiero que hagas un ejercicio simple. Piensa en tu ciudad. Piensa en la zona más vitrina. Ahora pregúntate, ¿qué hay debajo? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? ¿Dónde termina lo cotidiano y empieza lo oficial? Escribe en comentarios tu candidato. Una avenida, una plaza, un edificio, un distrito. Algo que te parezca demasiado perfecto. Y ahora, el cierre con compromiso. Este canal no vende certezas rápidas. Este canal trabaja con patrones, con pruebas pequeñas, con comparaciones, con método. Si te gusta este enfoque, suscríbete, activa la campana. Comparte el video con alguien que ame teorías históricas. Alguien que diga esto no cuadra y quiera revisar con calma. Porque la historia no solo se escribe con libros, también se escribe con ciudades. Y a veces, las ciudades dicen más cuando están demasiado silenciosas.